Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las elecciones regionales son el reto electoral más grande que tiene la democracia colombiana. El reto logístico, el reto frente al fraude y frente a la violencia. En las presidenciales o en las elecciones legislativas, por ejemplo, el impacto en uno de los 1.100 y pico municipios que tiene Colombia, de quién es el presidente o incluso de quién es el senador o el representante, no es tan inmediato, no es tan cercano. Pero cuando se trata de elegir alcaldes o de elegir concejales, el resultado de las elecciones regionales tiene dolientes en cada uno de esos 1.100 y pico municipios colombianos. Personas que se están jugando el todo por el todo, el sustento propio y el de su grupo cercano. Por eso los incentivos para influenciar las elecciones son enormes. Esto sucede en distritos especiales como en Bogotá, donde votan millones de personas, y en municipios poco poblados como Cumaribo, Bichada, donde votan unas cientos. Y a pesar de ser una nación de 200 años de historia, hoy en Colombia, según los datos de la Misión de Observación Electoral, una ONG independiente, el 40% de los municipios colombianos tiene algún riesgo electoral de fraude. No solo eso, en casi el 15% de los municipios hay un riesgo elevado general, no solo por fraude, sino también por violencia armada. Frente a estas cifras, la primera tentación es decir que en Colombia la democracia es una promesa a medio cumplir. Si lo básico, que las personas elegidas sean realmente el reflejo de la voluntad popular, si eso no se garantiza en casi la mitad del país, a duras penas deberíamos llamarnos una democracia. Hay, creo yo, otra forma de verlo, y es que en el pasado, no tan lejano, las cosas eran aún peores. En el 2007, por ejemplo, cerca del 40% de los municipios estaba bajo riesgo de violencia. Ese riesgo es hoy del 15%. Entonces, algo se ha avanzado, mucho se ha avanzado. Es cierto, pero ese avance ahora parece haberse pasmado. De hecho, hay retrocesos en lo que tiene que ver con el fraude. Y eso tiene que ver con la estructura básica de cómo se hacen las elecciones y cómo se libra la política en este país. Hoy las elecciones funcionan de manera muy parecida a como funcionaban hace 10 años. Y eso es preocupante. En el lapso en el que pasamos del BlackBerry al teléfono inteligente, seguimos votando igual. Es hora de un cambio de fondo, de una reforma política y electoral estructural. Y ojalá estas elecciones regionales sean las últimas elecciones del pasado en Colombia. Aquí arranco Zona Franca. Y estamos a 5 días de ese gran reto electoral, las elecciones regionales del 2019. Esta noche para entender un poco cuál ha sido el sabor de estas elecciones hasta ahora, me acompaña un panel diverso. Tenemos a la ONG, a Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, sin duda la organización de la sociedad civil más importante para hacerle seguimiento, vigilancia a las elecciones en Colombia. Es un gusto tenerla aquí esta noche. Muchas gracias por venir. No, pues muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer estarlos acompañando. Yo sé que a usted no le gusta trasnochar y estamos en directo esta noche. Sí, estamos en directo, pero no es que no me guste trasnochar, ya la hora de llegar a la casa y dedicarle a la familia también es importante. Alejandra, ¿qué hace la MOE? Pues nosotros hacemos observación electoral, vamos a tener un despliegue de más de 3.300 observadores a nivel nacional. Empezamos a observar desde hace un año, desde el pasado 27 de octubre, desde el año pasado, y lo que hemos venido es acompañando todo el proceso que hacen las diferentes autoridades y los partidos políticos para tener elecciones donde los ciudadanos sean de verdad quienes toman las decisiones. Jan Basset es el académico, tiene un doctorado en ciencia política, es el director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, donde también da clases de ciencia política. Jan, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Gracias, Daniel. Buenas noches. Una voz francesa que analiza las elecciones colombianas. Pero ya colombiana también. Ya colombiano, claro, franco-colombiano. No lo había felicitado, claro que sí, es la primera vez que... Y voy a votar por primera vez. Va a votar por primera vez. Y un ex registrador que hoy es encuestador, Carlos Ariel Sánchez, además de ser registrador en 2 ocasiones, una vez con Uribe y otra vez con Santos, fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, presidente del Consejo Nacional Electoral y hoy es encuestador con TICE. Carlos Ariel, es un gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias por la invitación y también por quienes nos acompañan esta noche para enriquecer la charla. Y creo que usted ha hecho de todo en elecciones, excepto someterse, ¿o sí se ha sometido? Sí, yo he sido elegido. ¿Sí? Sí. ¿Cayó en esas tentaciones? Hay que saber conseguir votos. Hay que saber conseguir contarlos. votos. Bueno, entonces, estas son unas elecciones importantes, exigentes logísticamente, exigentes políticamente, pero muy difíciles de cubrir, muy difíciles de entender. Hay 20 y pico de mil puestos en juego en Colombia. ¿Cuál ha sido un poco el sabor que le deja hasta ahora este proceso electoral, Alejandra? Pues mira, nosotros teníamos una expectativa de un proceso electoral diferente. Y teníamos la expectativa de un proceso electoral muchísimo más tranquilo porque veníamos de un proceso de paz. Tuvimos las elecciones pasadas, realmente unas elecciones muy tranquilas, diferentes en términos de ambiente como se estaba viendo en las regiones. Así que cuando empezamos a ver temas relacionados con violencia política, lamentablemente, nuevamente los recursos de la ilegalidad con interés de infiltrar campañas políticas, tensiones en las regiones, líderes sociales muy golpeados en su ejercicio de la representación política, un poco lo que sentimos es que nos estábamos devolviendo a hacer lamentablemente lo que sabemos hacer bien, que es observar elecciones en contextos de violencia y de crisis locales, pero que soñábamos poder hacerlo de manera diferente. Jan, hemos dicho 500 veces, estas son las elecciones de los ediles, concejales, alcaldes, gobernadores y diputados, y lo discutíamos aquí antes de empezar un poco en el ciclo del poder y de cómo se reparte el poder a través de las elecciones. ¿Qué significan estas elecciones regionales? Significan también una etapa anterior a lo que van a ser las legislativas en 2022, porque todo está vinculado, ¿no? Son los alcaldes, los concejales, los gobernadores que ponemos hoy día, que de pronto van a influir después sobre cuál van a ser las tendencias, digamos, en 2022. Y en ese ciclo, y yo le voy a preguntar un poco cuál es, qué vino antes, si la gallina o el huevo, ¿no? Obviamente se retroalimentan mutuamente, pero en la dinámica del poder actual en Colombia, como está repartida un poco la estructura del poder a través de las elecciones, ¿usted entiende que estas elecciones regionales son un motor más poderoso que el legislativo? ¿O qué papel juegan? Porque esas son las elecciones de los contratos, ¿cierto? Y de los ejecutores municipales, departamentales. Sí, estas elecciones son las que permiten que haya una ejecución, un gasto, unos dineros, unos contratos. Para eso, pues ellos tienen que tener unos actores, entonces salen los alcaldes, salen los concejales y obviamente el año pasado se eligieron unos representantes y unos senadores. Eso quiere decir que los representantes y senadores pues están bien interesados en qué alcaldes, qué concejales, qué gobernadores, qué diputados tienen, porque digamos ahí está la relación que existe entre los proveedores, no, diríamos más bien los gestores del dinero frente a quienes ejecutan y estos gestores pues a su vez son los que tienen relaciones con el presupuesto nacional, es decir, con el gobierno que maneja el 95% del presupuesto. Si me permites, en la misma línea de lo que está diciendo el doctor Carlos Ariel, uno de 4 reportes ciudadanos que nosotros recibimos en la misión de observación electoral está directamente relacionado con la participación en política de funcionarios públicos. Es decir, todo lo que es la máquina que mueve para tratar de garantizar el poder local no queda solamente en la fuerza de los candidatos o en la voluntad de los ciudadanos. Sí. Nosotros tenemos funcionarios públicos de diferentes niveles, que inclusive han sido sancionados desde gobernaciones, alcaldías, pasando por secretarios, por ofrecer bienes o servicios o promesas de bienes y servicios para favorecer determinadas candidaturas, participación directa del poder local para favorecer también campañas. Tenemos las promesas de construcciones de vías, de obras públicas, si determinado candidato gana. Por eso se suele hablar del candidato del alcalde o el candidato del gobernador y todos los demás. Y de los contratistas. Porque ya no solamente estamos hablando de candidatos de gobernadores, candidatos de alcaldías, en el eje cafetero hay un fenómeno muy interesante y es que cuando uno empieza a ver, por ejemplo, cuáles son las empresas que de manera prioritaria proponen jurados de votación, te empiezas a encontrar con un importante número de empresas que tienen interés que sus trabajadores sean jurados de votación el día de las elecciones, así que se mueve
todos los sectores económicos, los intereses políticos y obviamente pues voluntades ciudadanas, que es el voto de opinión, que también representa un sector de la población. Aquí van unos datos varios generales sobre la magnitud de las elecciones que tendremos el próximo domingo. Magnitudes en términos de la organización electoral nada más, y magnitud, ¿me la puedes pasar? El de datos generales, por favor, y magnitud de la cantidad de candidatos que están en juego. Entonces, hay en Colombia actualmente 117.822 candidatos, y no es como en las legislativas o en las presidenciales que los candidatos están todos en Bogotá o en las ciudades principales. No, aquí el candidato y los candidatos están en el pueblo donde se están llevando a cabo las elecciones. Por eso las sazonadas, por eso la quema de votos, 700.000 jurados, y el dato es que menos de la mitad fueron a los a las capacitaciones de jurados de votación, pero aquí también es importante anotar que esta semana se siguen haciendo capacitaciones. La registraduría en eso está trabajando muy fuerte, porque ya no solamente tenemos capacitaciones presenciales, también hay capacitaciones que se pueden hacer en línea. Es decir, hay una serie de herramientas que la registraduría está implementando para mover a los jurados de votación a informarse cómo es el proceso electoral, que no es un proceso fácil porque implica muchos pasos y sobre los cuales tienen que dar garantías los mismos ciudadanos, no tanto los funcionarios. ¿Usted fue organizador de 2 o 3 elecciones regionales, Carlos Javier? Dos regionales. 2 regionales. Y en términos como del reto logístico para la registraduría, me imagino que es la pesadilla mayor. Es muy complejo porque nomás piense, si hay 107.000 mesas, y el material de cada mesa pesa 18 kilos, eso usted le da que tiene que mover como fácilmente cientos de toneladas. 18.000 toneladas. De material electoral. Entonces nomás póngase el reto logístico para que todo ese material, que ya debe haber llegado a muchos sitios, debe estar en bodegas para ser entregado el día de elecciones. Luego está el tema de los jurados. Pero el tema más complejo que hay y que es en el que más riesgos hay es jurados de votación, por lo que notaba Alejandra, porque en muchos sitios, aunque no parezca, como este es un país que se ha vuelto muy urbano, en muchos sitios ya en pueblos no se alcanzan a conseguir los jurados, porque el pueblo existe, pero la gente que trabaja en ese pueblo y que podría estar en nóminas vive en las capitales. Ajá. Entonces, eso es lo primero. El segundo tema, el impacto de la transhumancia. Indudablemente me parece que la transhumancia ha sido bien tratada en las últimas elecciones. Me refiero bien tratada es que han sido efectivos, porque los cruces de bases de datos se han perfeccionado mucho, de manera que realmente sí. Si anularon 1.200.000, de esos yo creo que el 90% efectivamente sí deben ser transhumantes. Pero cuando usted los devuelve, porque usted hace un corte del censo. Entonces la transhumancia es cuando un político organiza, compra unos votos de afuera y unas cédulas de afuera y las inscribe un paquete de cédulas en su municipio. Es más, yo creo que los políticos muchos tienen ese paquete, es decir, cuando lo necesitan en las elecciones parlamentarias, sacan esos votos y los traen digamos a Bogotá, porque aquí pueden usarlos. Cuando llegan las elecciones de octubre, o sea, las regionales, las locales, llegan y se los llevan. En eso ya es muy difícil que no quede una traza. Claro. Porque ya los sistemas y todo eso lo tienen detectados. ¿Eso qué quiere decir? Que el domingo va a haber mucha gente que sí sabe, porque a la gente ya le es por vía telefónica, por mensajes de texto, por todo tipo de mensaje, o WhatsApp incluso, le dicen, oiga amigo, ¿usted es transhumante o es posible transhumante? ¿Qué va a pasar? Que como esas mesas se organizan antes de que dejen sin efecto las inscripciones, va a llegar un poco de gente que se inscribió, que le dejan sin efecto y pregunta, oiga... Y va a llegar a la mesa y no está inscrito. Y ahora le va a decir, sí, ¿dónde vota? ¿Sí? Y le toca devolverse a No, le toca al registrador ver cómo acomoda. Ajá. Y hace que la gente vote. Un poco pensando en este programa, tratamos de entender cuál había sido la última gran reforma política o la reforma electoral. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esa fue una reforma casi que penal.
que fue la reforma del 2017, que penalizó una serie de delitos, y aquí les tengo una lista de los delitos que se penalizaron, una reforma por la cual fue juzgada Aida Merlano, la famosa, no fue excongresista ni siquiera, sí, ex representante. Sí, era representante de la Cámara. Y entonces, por ejemplo, estos delitos no existían en Colombia. Candidatos elegidos estando inhabilitados, ahora esto tiene prisión de 4 a 9 años. Ofrecer votos de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas de 4 a 9 años. Violación de los topes o límites de gastos de las campañas, y ahí se va a la cárcel el candidato y el gerente de la campaña de 4 a 8 años. Omisión de información por parte de quienes aporten a las campañas. Si usted da plata a una campaña y no sale registrado. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, 4 a 8 años. Y esta terminó siendo, Jan, la reforma política más importante que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Qué tan efectiva cree usted que ha sido? Porque esta ya se estrenó, esta es la primera vez que se estrena en regionales. Sí, y ha sido efectiva entonces en el caso de Aida Merlano que mencionábamos. Sin embargo, hay un problema, es que por naturaleza es muy difícil comprobar los delitos electorales, ¿no? La compra de votos es muy difícil si no hay denuncio, ¿no? Si no hay alguien en la campaña que lo denuncia, es muy difícil demostrar que realmente hay compra de votos. En el caso de Aida Merlano se pudo hacer porque ella fue denunciada realmente, ¿no? Pero si no, es muy difícil de comprobar y por lo tanto, pues esas reformas que endurecen las penas, además, no han sido tan efectivas como quisiéramos porque es siempre complicado demostrar esos delitos. Hay Pilas con el Voto, la plataforma que permite hacer esos denuncios, pero es muy difícil que eso llegue realmente a condenas, a juicios después, porque realmente la carga probatoria ahí es complicada. ¿Y usted ha sentido el efecto de esto? Cuando yo creo que lo discutimos acá y era que ahora los candidatos iban a estar mucho más preocupados, que se iban a cuidar mucho más. Yo he escuchado que esto ha tenido efectos adversos y es que desincentiva las donaciones legales. Porque la gente no se quiere meter en problemas y que le ha abierto la puerta a la plata ilegal. No sé si usted ha escuchado algo similar. Pues mira, lo de la plata ilegal, la puerta siempre la hemos tenido abierta y no es una puerta, es una compuerta, porque no tenemos un mecanismo efectivo para poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Sí. Lamentablemente, no solamente porque sean recursos ilegales, en Colombia se acostumbra a manejar mucho la financiación de las campañas políticas a través de efectivo. Entonces te entrego el efectivo, te entrego la bolsa, la chuspa, te entrego las camisetas, no te preocupes, yo te mando a imprimir unos carteles, no los reportas y dónde salieron esos carteles, porque además no hay tampoco capacidad de seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Esto ha tenido un efecto diferenciado. En las capitales hay mayor información de los candidatos, de las organizaciones políticas sobre los efectos que puede dar entregar, por ejemplo, un bien a cambio de una promesa o un bien que puede ser un mercado, cualquier cosa a cambio del voto. Sí. Hay más información, pero es un tema cultural muy arraigado. Es decir, no es un tema que solamente ofrece el candidato, es un tema que también espera recibir el ciudadano. Entonces, ¿cómo así que yo voy a ir a una reunión este domingo? Voy a ir a escuchar al candidato y el candidato no me va a ofrecer un almuerzo, no va a poner la lechona, no va a hacer un sancocho, no me va a dar un regalo si es el Día de los Niños, como así que no va a entregar unos regalos. Culturalmente implica unas modificaciones. Sí estamos en unos caminos de unas sanciones. Sí. Hay un tema que a los partidos yo creo que lo deben estar pensando y los candidatos en lo que tiene que ver con la inscripción de candidatos inhabilitados, sí, porque la lista está, los tiene el Consejo Nacional Electoral, ha hecho todas las audiencias, es decir, ahí vamos a ver cómo se estrena. Y ahí el tema probatorio no sería tan dispendioso, ya ¿no? está, Ahí se sí, hace sí. el debido proceso entre el Consejo Nacional Electoral, el candidato está inhabilitado, lo habían inscrito y las listas los tienen. Lamentablemente algunos van a aparecer en tarjetones, pero vamos a ver cómo se comporta el Consejo Nacional Electoral aplicando las nuevas herramientas que le da la Claro, ley. y la Fiscalía, que ahora tiene una mano sobre las elecciones. ¿A usted esta penalización de las elecciones qué le parece? No, me parece que eso sí ha tenido efecto. Obviamente, pues lo que es ilegal sigue siendo ilegal y usted no cambia la cultura. Sí tiene impacto sobre estos temas que son legales. Y de verdad que en las ciudades la gente sabe, pero ustedes habrán visto fotos de candidatos de capitales entregándole mercados a electores. Entonces uno dice, bueno,
Pero ¿qué pasa aquí? Nadie le ha dicho a este señor que esa foto es prácticamente un autocabeza de proceso. En Facebook, además. Además, eso quiere decir que no todo el mundo ha adquirido la conciencia de que esas prácticas son ya condenadas penalmente. Eso es una realidad. Lo otro es que indudablemente, pues claro, la gente entonces ya el candidato no es el que ofrece, digamos, los tamales, sino entonces es el dueño de la casa. Entonces el dueño de la casa dice, aquí les ofrezco unos tamales. Ya hay como una cierta modalidad para generar la duda de quién es la práctica. Me voy a mi primera pausa. Hablamos de las elecciones regionales del 2019. Son el domingo, están en juego concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y ediles donde los hay. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá. Son las 9:25 de la noche. Hablamos de las elecciones del 2019, las elecciones más exigentes, más defraudadas y más violentas que tiene Colombia en su ciclo electoral. Ustedes, y digamos en su alianza con el gobierno, la MOE, parten dos ejes, un poco los riesgos electorales. Sí. Uno es el tema de la violencia y otro es el tema del fraude. Y en las dos hay unos datos interesantes. Ustedes tienen unos niveles de riesgo por departamentos y tienen una serie histórica que es chévere. Dame el de nivel de riesgo por fraude y violencia. Entonces, este es un indicador que junta fraude y violencia. Ustedes dividen los municipios en nivel medio, alto y extremo. Y como vemos ahí, digamos que hay una mejoría, pero realmente muy leve de lo que han sido las elecciones regionales desde el 2011 hasta el 2019. Es decir, en casi una década sigue habiendo un riesgo por fraude y violencia muy alto. Son en total 150 municipios de Colombia, es decir, el 15% de los municipios del país, 40 de ellos en riesgo extremo. Esta historia, ¿qué le dice? Mira, ¿qué es lo que nosotros estamos señalando para este proceso electoral? Que mientras nosotros empezamos un proceso electoral en el que se vio en el inicio que habían muchos hechos de violencia y donde también lo que estábamos viendo era que se empezaban a movilizar las maquinarias y aquellas acciones indicativas de fraude electoral, no estamos frente a las elecciones ni más violentas de la historia, ni estamos tampoco frente a las elecciones más fraudulentas de la historia. Las cosas hay que ponerlas en sus justas proporciones. Y aquí me devuelvo a cómo empecé. ¿Cuál era la expectativa que se tenía después de un proceso de paz? Pero es una expectativa. Tener unas elecciones regionales muchísimo más tranquilas. Creo que lo que pasa es que todos teníamos una expectativa errada, ¿no? Pues sí. Es decir, si los procesos de paz generalmente después de los procesos de paz hay problemas de orden público, hay problemas adicionales. Exactamente. ¿Qué empezamos a ver en el primer tramo después del 27 de julio cuando estamos hablando de candidatos? Lamentablemente, en 3 semanas tuvimos el asesinato de 7 candidatos, tuvimos el secuestro de un candidato que sigue estando secuestrado y que es inaceptable que vayamos a un proceso electoral con un candidato del Partido Liberal del Alto Baudó secuestrado y que nosotros estamos pidiendo al ELN, 1, que envíe pruebas de supervivencia, 2, que declare cese unilateral al fuego y 3, que lo suelte antes de las elecciones como un acto unilateral humanitario para poder tener un proceso electoral muchísimo más tranquilo. ¿Había declarado cese unilateral en los últimos 2 ciclos electorales, sí, en las presidenciales? Sí, estaba en negociación. Y estaba en negociación. Y eso que hizo inclusive algunos actos, pero digamos que sí es importante la declaración unilateral de cese al fuego, porque eso da en algunas zonas como Arauca, como en el sur del Chocó, donde tienen presencia el ELN, el norte de Santander, donde tienen presencia muchísimo más tranquilidad los ciudadanos para salir a votar. Pero esto no significa que estemos frente a las elecciones más violentas. Y la historia de la violencia política en estas elecciones es distinta, ¿no? Y tal vez, no sé si sea realmente ideológica o no, se los pongo en consideración. Ustedes también hacen una lista de asesinados y de agresiones, digamos, por partido, y esto nos ayuda a ver un poco cuáles son los partidos que han sufrido más agresiones, y obviamente el de asesinatos, agresiones, perfecto. Entonces yo le saqué los asesinatos de las agresiones que ustedes en la MOE los juntaban y pongo los asesinatos por aparte, pero ahí entonces tenemos obviamente los candidatos por coalición, que son más, sí, y son la mayoría, que han tenido, digamos, agresiones.
Centro Democrático es el segundo partido que más registra agresiones. Este es un periodo de todo el ciclo electoral, ¿cierto? Hasta el 21 de octubre. Este empieza desde el 17 de julio. Desde el 27 de julio, sí, cuando ya tenemos candidatos hasta la fecha, falta un registro de lamentablemente un asesinato, son 7 asesinatos los que se llevan, si nos toma el 3. Yo ahí lo que pasa es que 4, corto 5, 6, en el top 5. Perfecto. Corto en el top 5, obviamente hay más. Pero entonces tenemos que el Centro Democrático es el partido que más agresiones ha recibido y uno de los que ha recibido también asesinatos. Obviamente en el Partido Liberal está el caso del Cauca, de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García. Y entonces están esparcidos. Digamos que la violencia política en Colombia se había caracterizado por ser contra las minorías y en general las minorías de izquierda, al menos en los años 80 y 90. Y ese no es el caso ahora. No, el caso es que como están peleando territorios contra unos grupos ilegales con intereses delictivos, pues el enemigo es cualquier partido que quiera tomar el poder de esa zona y no les vaya a colaborar. Realmente es que el control geográfico para esa clase de negocios es clave. Claro. Y el alcalde finalmente es el jefe de policía. Y la ideología incluso irrelevante. Depende porque hay varios tipos de violencia y es por eso que es muy difícil de analizar. Hay violencia vinculada a las elecciones de las que siempre hubo, digamos, pero hay también cosas que específicamente se relacionan con el posconflicto, con los líderes sociales que se venían hostigando desde antes de las elecciones, digamos, y tiene que ver con el posconflicto porque son reclamantes de tierra, son representantes de víctimas, etcétera, que se asesinan en las regiones. Y finalmente, entonces, esas dinámicas de redefinición o recomposición de los grupos armados en ciertas zonas. Pero yo creo que esos datos también hay que mirar las dos cosas, porque hemos visto que también el número de municipios en riesgo está bajando. Sí. Entonces, lo que vemos es que hay un riesgo que en realidad se concentra sobre ciertas zonas del país, lo que significa que hay zonas del país en que el acuerdo funciona y donde realmente baja la violencia y donde tenemos una mejor situación hoy día. Pienso particularmente en el Caquetá, por ejemplo, el Putumayo, sí, el oriente del país, pero hay zonas al contrario en que se concentra mucho más la violencia hoy día y particularmente la costa pacífica. Y entonces me voy al segundo eje, que creo que es el eje más moderno, que es el del fraude, y el más interesante, ¿no? Porque pues la violencia es como lo básico, lo segundo es que las elecciones no se las roben tanto. Lo de tanto no sonó bien. En sus justas proporciones. Y aquí en cambio no se ve un avance tan claro. Estos son de nuevo los municipios en medio, alto y riesgo extremo, y estos son los municipios solamente pensados en riesgo por fraude electoral. Y aquí la historia es distinta, ¿no? Aquí en cambio, por ejemplo, el riesgo extremo de fraude electoral es el más alto desde que ustedes llevan estas cifras. Se mantienen desde las elecciones del 2005 los municipios en riesgo medio y disminuye ligeramente los que están en riesgo alto. Pero la historia es la de un sistema electoral. Yo decía al principio que el sistema electoral colombiano no ha cambiado mucho en los últimos 10 años y quizá tampoco mucho en los últimos 20 años. Bueno, legalmente sí ha habido cambios, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que se piden reformas y el código en los sustantivos nunca se ha tocado. Lo que se ha buscado en las reformas es darle publicidad a los procesos y darle publicidad a las actuaciones, porque la publicidad hace transparencia y la transparencia permite que la gente actúe y que haya controles. Eso es básicamente la filosofía de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que usted llega, yo creo que hoy la mayoría de los fraudes debe ser compra de votos, sí, compra de jurados, más que todo, por cuanto ya hay otras fases del proceso que están bajo control. La transhumancia está bajo control, las suplantaciones están bajo control porque hay maneras electrónicas de verificar. O sea, lo que pasa es que siempre habrá un aspecto vulnerable dentro del proceso. Claro.
Y hoy yo creo que lo más factible es que todo se compran los jurados, se compran los votos básicamente, porque ya las suplantaciones son muy difíciles si hay biometría, la transhumancia es muy difícil porque hay controles de cruces de bases de datos que la hacen posible. ¿Y sabemos cuántos votos se compran en Colombia? No, eso es imposible saberlo. Es imposible saberlo. Pero mira, me gusta muchísimo y Jan es además uno de los que coordina la elaboración de mapa de riesgo indicativos de fraude electoral. Entonces yo sí creo que, digamos, en términos de la lectura del mapa indicativo de fraude electoral, creo que Jan en la MOE sería como el más indicado para poder explicarlo, pero solamente quisiera hacer una anotación. Si estos datos los hubieras mostrado en un mapa de Colombia, aquí pasó algo absolutamente interesante, o está pasando algo muy interesante. Los riesgos indicativos de fraude se han venido bajando. Nosotros lo que hacemos, o lo que hace Jan y el equipo que trabaja de analistas como Jan, hacen es un análisis de resultados estadísticos y ha pasado algo maravilloso. Y es que los riesgos del suroriente del país sí han venido disminuyendo. Porque en la medida en que las FARC como grupo guerrillero no está, no hay declaraciones de paro armado. Eso significa que los promedios de participación, de comportamiento electoral, se ha venido estabilizando con el resto del país, que es más o menos el mismo fenómeno que tuvimos cuando los paramilitares se desmovilizan, la costa caribe empezó también a nivelarse con el resto del país. Si estuviéramos viendo el mapa, estaríamos encontrando también unas zonas que se muestran muchísimo más claras, más concentradas de riesgos indicativos de fraude electoral, pero empiezan a desaparecer en aquellas donde habían grupos armados ilegales interesados en afectar los procesos electorales por razones ideológicas. Ajá. Lo que significa que el tipo de fraude cambia, ¿no? Entonces claro, no hay que pensar que eso sigue igual y que no cambia. Es decir, el fraude que existía en la época de los paramilitares era constreñimiento al elector armado, digamos, y era muchísimo más grave, obviamente, y se veía masivamente en los resultados que la compra de votos que podemos conocer hoy día, que digamos, tiene la ventaja, entre comillas, de que es consentida, digamos, de cierto modo, ¿no? Nadie obliga, digamos, la gente a vender el voto, ¿no? Entonces no es lo mismo tampoco, ¿no? Claro. Pero entonces sí hay un efecto después de la firma del acuerdo sí, que no tiene que ver solamente con el tema de reducción de violencia. Claro, y tiene que ver también con los niveles de participación y eso es fundamental. Una de las cosas que nos dijimos sobre las elecciones locales en Colombia, siempre nos quejamos que en Colombia hay poca participación, sí, salvo en lo local. En lo local la participación es relativamente alta y es mucho más alta que en las elecciones nacionales, lo que es una particularidad colombiana. En las pasadas de 2015 la tasa de participación nacional fue más o menos de 60%, lo claro, que es bastante bueno. Lo que no estoy seguro si significa que las elecciones son más democráticas. Seguramente sí, ¿sí?, de todos modos, pero sí, obviamente. Pues o sea, porque aquí es que sacan a la gente, digamos, no, pero hay más interés, digamos, si uno lo ve. Son más participativas. Sí. Son más participativas. Y genera muchísimos entonces, debates. al ser más participativas, son más controladas. Y además porque usted está controlando al vecino. Sí, claro, o sea, entonces hay mucho más control. Control social también, sí. Algo que no hemos podido manejar en Colombia es el tema de los ingresos y reportes de plata en las campañas. Las cifras de reportes de plata son realmente vergonzosas. Volvemos con eso y volvemos con un poco de mirada política a lo que se viene el próximo domingo. Ya vuelvo. En Zona Franca hablamos de las elecciones regionales de este domingo, más de ¿cuánto eran? 24.000 puestos en juego entre concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y administradoras locales y ediles. Que son ediles donde no hay la figura, en Bogotá se llama Junta de Administración. Claro, entonces se llaman comuneros. Ajá, en otros son como en Cali, por ejemplo, sí, son comuneros. En Cali son comuneros. Antes de eso, hoy en redes sociales estamos muy latinoamericanistas por estos días en la discusión pública. Esto es Enredados. Nos enredamos con este trino del actor Julián Román, que invita a hacer una dinámica bastante particular. El actor publicó una foto de varios presidentes de los países que en este momento están en crisis en América Latina y puso nombre del retrato
Por supuesto, la gente sacó su ingenio y respondió cosas muy interesantes. Su colega Andrés Parra respondió: cierren las cuentas y saquen todo. Las venas abiertas de América. La culpa es de Venezuela. Escuadrón suicida recargado. Y hasta 2 congresistas se sumaron a la dinámica. Angélica Lozano propuso: ¿cuánto te falta? Y María José Pizarro respondió con un meme de Los Simpsons: dense prisa y pierdan. ¿Usted qué título le pondría a la foto? Cuéntenos en @zonafranca en Twitter. Nos vemos mañana con más enredados. Bueno, pero a pesar de las cuitas de la derecha latinoamericana, es la izquierda la que tiene una relación más tormentosa con las elecciones. Y no estaba Evo Morales en esa foto, ¿no? En medio de todo... Pues en medio de todo nosotros vamos muy bien. Muy bien, o sea, vamos muy bien. En Colombia se saben los resultados de estas elecciones en las grandes capitales más o menos a las 5:30, 6 de la tarde. 5:30, 6 de la tarde, alcalde, ¿no? Sí, alcalde. Gobernaciones... Pues un poquito después, media hora después. Y concejales sí, aquí en Bogotá dan las 11 de la noche y no han acabado. No han acabado. Esa es la verdad. Porque entonces ahí empieza el cálculo con el coeficiente DONT, ¿es que se llama? No, la cifra repartidora. Sí. ¿Qué cifra repartidora? Sí, total de votos por el número de curules a proveer. Y por primera vez, que eso yo sí creo que vale la pena recordárselos a todos los ciudadanos, por primera vez vamos a estrenar la figura que el que quede en segundo lugar para alcaldía o para gobernación tiene 12 horas para informar, 24 horas para informar si está de acuerdo o no con entrar a la Asamblea o a la Cámara o al Consejo. Claro, porque no se abre una curula adicional como No sucedió en el Senado y en la Cámara de Representantes. Exactamente, aquí es una curul de las que ya están para Asamblea o para Consejo que se le entrega, entonces por eso tiene ese tiempo para informar si está interesado. Y eso afecta a la asignación de curules, claro, porque no es lo mismo dividir por la cifra completa que por n-1. Qué camello. Por eso sí, tiene que informar. Sí. Por eso digo que ese consejo no va a estar tan rápido. Hablábamos de lo mal que se reporta los ingresos a las campañas y aquí hicimos, utilizando los datos de la MOE, que como ven tiene muchos datos y hace que el cubrimiento de las elecciones sea mucho más fácil para nosotros los periodistas. Estos son los mejores y los peores en reportes de ingresos, al menos un reporte. ¿Cierto? Esto no significa que reporten juiciosos porque nadie se fija. Y entonces aquí hay que darle las felicitaciones y en primer lugar al partido Mira. Y pongo el número de candidatos para que tengamos como una idea de la magnitud de candidatos que maneja el partido. El segundo es el Polo Democrático y ahí ya baja el porcentaje de candidatos que han reportado a 16%. El Centro Democrático sigue siendo un partido juicioso, sobre todo teniendo en cuenta que tiene inscritos a casi 10.000 candidatos y ahí tiene un nivel de reporte del 14%. Mira, realmente realmente si uno tiene que destacar alguna organización política, si uno ve los datos, realmente es Mira, dejando absolutamente claro lo que está señalando. No estamos diciendo que los candidatos están reportando toda la información de ingresos y de gastos, estamos diciendo que el 94% de sus candidatos se han tomado el trabajo de hacer reportes de ingresos y de gastos, así no sean exhaustivos. Pero entonces hagamos el jalón de orejas. Vuélveme a poner la gráfica, por favor. Sí, no, los 4 peores. De ahí para abajo yo regaño esos son a todos. Los 3 peores. Sí. Claro, en la mitad están todos los partidos tradicionales que reportan entre el 14% y el 1.9%. Sí. Estos 3 son los peores. La Colombia Humana tiene muchos problemas, incluso en sus grandes candidatos. Holman Morris había tenido muchos problemas reportando ingresos. De 1.900 candidatos, apenas 1.9. Las FARC, La FARC. Y este es el Partido de Renovación Étnica. De Renovación Étnica, que es la máquina de avales. Que es absolutamente interesante la capacidad que tiene de crecer de un año para otro, entregando 2.300 avales, que es igualmente interesante como lo tiene Colombia Renaciente, ¿no? También ha tenido un fenómeno de crecimiento y de organización partidista que supera inclusive, si ustedes están dando cuenta ahí, el número de candidatos que presentan partidos políticos de mayor tradición en años.
Esto de la plata, ahí sí faltan, pero leguas. Sí, a pesar de que el gran aporte que hicieron fue ese software de Cuentas claras. Cuentas claras. que lleva como un poco más de 10 años de estar funcionando. Yo lo que pienso es que el sistema de presentación de cuentas no debería ser igual para todos los candidatos, porque es muy complejo para la gran mayoría de los candidatos. Sí. Además, la gran mayoría de los candidatos no gastan unas grandes cifras para los consejos en muchos pueblos y los ponen a llenar toda esa cuestión y seguramente es más lo que gastan pagando a la persona que lo haga y que seguramente lo va a hacer mal. Yo de las épocas que he revisado cuentas, el 90% de las cuentas quedan mal presentadas. Vea, las cuentas en sus justas proporciones. Mira, México tiene un sistema que me parece absolutamente interesante y es que nosotros nos estamos tomando aquí el pelo y diciéndonos mentiras con cuentas claras. Sí. El Consejo Nacional Electoral señaló que todos los candidatos tienen que presentar semanalmente información. Esa información deberíamos todos poderla revisar para ver si es verdad que la reunión que se hizo, que el evento que se hizo, efectivamente se subió a cuentas claras. Pero es que cuentas claras no es el libro de cuentas que llevan los partidos políticos. ¿Qué tiene México que es muy interesante? Tiene un sistema muy parecido al de cuentas claras, pero es el libro contable. Es decir, cuando los candidatos suben la información al INE, están subiendo la información de un libro contable en línea. Eso significa que la información que están poniendo es completamente rastreable, que si tienen un error lo pueden modificar, pero queda rastro, trazabilidad del error que cometiste por una factura, por un dato. Le evitas a los candidatos el doble trabajo y a los partidos el triple. Uno se va a pleito penal por haber sobrepasado los topes o por financiación ilegal. No le miran las cuentas claras, sino le miran el libro que entrega a final de la campaña. O sea, tenemos una expresión muy propia, no un pajazo mental, es el de cuentas claras. Sí, digamos, no está cumpliendo el objetivo que tiene que cumplir y es poder saber cómo es la financiación de una campaña política. Porque, Daniel, aquí sí pasa algo que yo creo que Carlos Ariel está de acuerdo conmigo, yo sé que ya también, y es aquí realmente no sabemos cuánto vale una campaña política. Digamos, de corazón. Yo he oído unas cifras estrambóticas. De corazón, no sabemos cuánto vale, todo depende del interés que tengas, de la capacidad de financiación, de los recursos que te den y del nivel de competencia. Claro. Y lo que te gastas lo tienes que recuperar. Sí, y lo que te gastas lo tienes que recuperar. Yo lo que he visto cuando he revisado cuentas es que la gente hace las cuentas cuando se vence el plazo. Cuando usted va a mirar los soportes, normalmente no están muy conformes con la realidad porque tienen facturas que no corresponden a las fechas de fabricación. Es decir, hay una serie de inconsistencias bien grandes. Yo lo que pienso es que, como dice Alejandra, y una cosa mucho más sencilla, ¿sí? O sea, no podemos estar aplicando las reglas NIF a las cuentas de las campañas. Tenemos que enfrentar unas reglas sencillas, ingresos y gastos, y se clasifican de una manera sencilla en los rubros que son los que realmente la gente usa. Y eso finalmente va a hacer que la gente dé plata a las campañas con más confianza. Con mayor tranquilidad. Bueno, además allá hay que trabajar en una cultura también de reportar de la información de las donaciones que hacemos en las campañas. Es como vergonzante. Y si nosotros hemos tomado la decisión de tener un sistema mixto de financiación privada y de financiación pública, también es importante que los ciudadanos logremos entender que no es vergonzante donar una campaña política, que el compromiso con una postura ideológica, con un candidato, y cuando uno lo pone de frente, debe ser algo que se valora. Termina siendo hartísimo que te terminen cuestionando por qué donaste o no donaste. Me queda una pausa. Si se quieren meter a cuentas claras, a ver la información de Alicia en el País de las Maravillas. Es rápido, no hay mucha. No, pero digamos, para las alcaldías grandes es interesante, uno ve, y las alcaldías grandes que tienen mucha más, digamos que, gente encima de ellas. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Este domingo salgan a votar, pueden hacerlo por alcalde, algunos de ustedes por gobernador, concejales y ediles. Hablábamos de los ediles, difícil el voto por el edil, la técnica del edil en la puerta del sitio de votación. Sí, es muy local, entonces precisamente de localidad.
Si uno no está en la localidad, pero solamente los que viven en eso saben quiénes son los candidatos ediles, y normalmente tengo la impresión de que duran 20 años de ediles los mismos. O por los partidos, ya nadie habla de los partidos y estamos en elecciones. Pero mira que yo creo que depende como de los barrios, porque hay barrios donde sí funciona el criterio vecino, para lo de los ediles, el conocido, el que ha estado cerca de la Junta de Acción Comunal. Creo que en otras zonas de Bogotá, donde ni siquiera sabe uno quién vive en la puerta de al lado, el tema del edil es muchísimo más complicado. Pero en muchas localidades o en muchos barrios se pega mucha, además a cómo se mueve la Junta de Acción Comunal y se conoce más quiénes son los candidatos ediles. Jan, para que volvamos al final, al principio de lo que hablábamos en el programa, ya ahora en el final, decíamos que la antesala de esta elección habían sido las elecciones legislativas, en las cuales los dos grandes partidos en crecimiento fueron el Centro Democrático y el partido Cambio Radical. Sin embargo, en estas elecciones la discusión partidista es totalmente inexistente. Depende, en las grandes ciudades hay algo de eso todavía, y de todos modos es inexistente también porque no hacemos el esfuerzo, pero pues si empezamos a totalizar las candidaturas por partidos, empezamos a ver cosas que son interesantes justamente para pensar en qué pasará después en 2022. Y incluso más allá de partidos, vamos a estrenar el estatuto de la oposición localmente también, y eso es un elemento interesante. Los partidos se tienen que declarar que es mayoría o oposición o independiente localmente. Vamos a ver cómo funciona esto. Pero es interesante porque a veces también un problema que no permite analizar eso son las coaliciones. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar desenterrando qué partido ganó las regionales? Ten la seguridad, Daniel, que domingo todo el mundo va a decir que ha ganado. ¿Sí? Pero todos han ganado. Cuando vamos a tratar de averiguar, vamos a tener datos mucho más interesantes, porque si empezamos a mirar las coaliciones, una cosa es una coalición entre, pongamos, Centro Democrático y el Partido Conservador, que es una coalición oficialista de la mayoría presidencial, digamos. Otra, una coalición entre la Bogotá, la Colombia Humana y el Polo Democrático, que es oposición. Si empezamos a organizar esas coaliciones por bloques, mayoría, oposición, independiente, empezamos a ver cosas. Claro. Entonces ya vamos a tener elementos para hacer esos análisis. Carlos Ariel, su abrebocas político de lo que va a estar buscando en los resultados del domingo. ¿Qué va a estar buscando que yo? ¿Usted qué va a estar mirando? No, pues básicamente lo mismo, porque algunos pueden ganar cuantitativamente, es decir, el número de curules, pero otros pueden ganar el número de votos. Sí. Y en todo caso, ahora una cosa muy difícil de descifrar a nivel local es que alguien haya sido el primero y en la votación y haya un segundo, eso no quiere decir que el segundo sea oposición. Claro. Porque pueden tener alianzas previas incluso. Es difícil, a nivel local esto de la oposición, a mí me parece que debe existir, la oposición es algo muy, muy saludable, pero mientras eso coge el cariz que debe coger, no es fácil, porque se viene a nivel local. Antes de que existieran las coaliciones, pues todos sabemos, existían los candidatos cívicos. Los candidatos cívicos eran lo mismo, una coalición con otro nombre. Y eso es lo que siempre ha predominado a nivel local. Bueno, pero dame un partido, cualquiera. Escoge un partido. Centro Democrático. Centro Democrático. Tiene 6 coaliciones con ADA, 20 coaliciones con AICO, para alcaldías, 2 coaliciones con ASI. Si tú vas, por ejemplo, al Partido Conservador, tiene 117 coaliciones con el Centro Democrático, 135 con Cambio Radical. Tienes tarjetones de candidatos que tienen 8 logos. Entonces, pues en algunos casos creo que sentarse a desenmarañar eso podría tomar algo de tiempo. Va a tomar mucho tiempo. A los grupos significativos de ciudadanos que son otra expresión de coaliciones, pero más discretas. Los ganadores reales de estas elecciones se sabrán mucho después de las elecciones, excepto en las grandes ciudades. A mí se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Felicitaciones en su estreno del voto, Jan. y yo me voy. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.